Todos los servicios son especiales porque son para honrar y glorificar a nuestro Dios. Pero el viernes, hermanos, en recordatorio de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, ningún cristiano la deberíamos de pasar por alto. Ninguno. Usted y yo estamos en el lugar preciso, adorando al Señor. Un jueves, hace casi 2000 años, cenó con los apóstoles, se fue al Getsemaní, estuvo allí orando. Dice que sus lágrimas, hermanos, eran fuertes, pero que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Así es que de ahí él, hermanos, estuvo hasta la medianoche orando y los discípulos no pudieron acompañarlos. Dice que estaban cargados de sueño. Fue arrestado aproximadamente mi Cristo como a medianoche. Y cuando él fue arrestado de allí, llevó un juicio, golpes y todo aquello. Para cuando él llegó a Pilatos ya iba agotado, maltrecho, sin haber comido nada, todo desvelado, cansado, golpeado, y todavía los golpes que le dieron, le quitaron la barba a jalones, su pelo, lo latigaron con unas cuerdas, hermanos, que llevaban bronce y también hierro y huesos muy filosos. Iba despedazado llevando la cruz, por eso es que no pudo con la cruz, se cayó y le tuvieron que ayudar. Cuando él fue crucificado, hermanos, ya él iba totalmente casi desangrado, pero fue por amor a usted y a mí. Así es que, ¿qué más no podríamos hacer nosotros, verdad? En esta hora tenemos las 7 palabras. Hoy viernes, Cristo dio su vida para libertarle a usted y a mí. Entonces, las 7 palabras. Tenemos 7 predicadores. Quiero dar el lugar al primer predicador, que es el hermano Manuel. ¿Cómo le decimos? Dios lo bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por los 4 evangelios, porque en ellos puso estas 7 palabras que vamos a predicar el día de hoy. Y les pido por favor que abran su Biblia en Lucas 23:34, se ponen de pie cuando la encuentren. Esta palabra solamente la encontramos en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 23, versículo 24. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, porque este día nosotros escogimos estar aquí, Señor. Este día no puede pasar por alto, Padre. Es el día que tú cumpliste la misión que viniste a hacer a la tierra, Señor. Te pido que cada una de las palabras que vamos a hablar en esta hora sea, Señor, el mensaje que tú quieres transmitir a tu pueblo. Abre, Padre, el entendimiento de cada uno de nosotros y permite que la palabra entre directamente en el corazón y transforme nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si gustan sentarse, hermanos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me puse a pensar yo en qué diría Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los voy a perdonar? ¿Por qué los voy a perdonar si se olvidan de mí? ¿Por qué los voy a perdonar si hacen lo que ellos quieren? ¿Por qué los voy a perdonar si ve en qué condición estás? ¿No han visto que tú eres mi hijo? ¿No han visto los milagros que has hecho en ellos? ¿Por qué los voy a perdonar? Y Cristo, en ese amor eterno que tiene por nosotros, le dice al Padre, Padre, no saben lo que hacen. No entienden la magnitud de tu bondad. No te conocen aún. Pero cuando yo parta contigo, muchos vendrán a ti. Y el Espíritu Santo vendrá y estarán listos para cumplir esa misión que nosotros le mandamos. Hermanos, el Señor, como decía el pastor ahorita, ya había pasado por el Vía Crucis. Ya lo habían humillado, ya lo habían golpeado, ya lo habían escupido,
ya lo habían crucificado. Y es increíble que a pesar de todo esto que le hicieron, todavía tuvo el amor de orar por nosotros. Es un ejemplo para nosotros, porque nosotros en esa condición que hubiéramos hecho, hubiéramos renegado. Si cuando nos echan la culpa de algo de lo que no somos culpables decimos, no, yo no fui. Sin embargo, el Señor, sin tener culpa, sufrió por nosotros. Soportó todos los gritos y las maldiciones que le estaban diciendo en ese momento. Y su primera, cuarta y séptima palabra fueron plegar hacia el Padre a favor de nosotros. Nunca perdió esa relación que tenía con Dios. Siempre le dijo, Padre, Padre. Y también nunca se le olvidó a qué había venido a esta tierra. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Al principio, él no veía el daño que le estaban haciendo nosotros a él, sino que veía el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos. Padre, perdónalos. En otras palabras, no quites tu misericordia de ellos, aunque quites la misericordia de mí. No debemos de tomar esas palabras, hermanos, como algo completo, como perdónalos, como para sentirme con la libertad de hacer lo que yo quiera. Porque el sacrificio de la cruz del Señor no fue con ese propósito. El Señor vino a cumplir su propósito, pero su palabra dice que tenemos que cumplir en justicia y misericordia para poder alcanzar ese perdón. El Señor perdona a aquella persona que viene con un corazón arrepentido, con un corazón constrito y con un corazón en fe, creyendo en Él. No perdona a un montón de gente que no le interesa ser perdonada. Padre, perdónalos. Cristo se separó aquí de nosotros, de la raza humana. Sus labios decían, sus labios no lo dijeron, pero yo siento que Él pensaba, condéname a mí. Porque solamente así era el sacrificio que el Señor iba a aceptar, un sacrificio perfecto, de un Cristo sin mancha. Dice Isaías 53, de 4 al 5, el castigo de nuestra paz, nuestra tranquilidad, hermanos, fue sobre Él, y por su llaga, por sus dolores, fuimos nosotros sanados. Para Cristo era conveniente decir esto en palabras claras y precisas, porque en su vida dijo muchas cosas y siempre tenía que explicar. Cada cosa que decía, cada parábola tenía que explicarla, pero esto fue muy claro. Padre, perdónalos. Jesús estaba diciendo en estas palabras, Padre, perdónalos. Yo vine al mundo a que los perdonaras, Padre, perdónalos. Cumplí lo que tú me mandaste a hacer. La petición del perdón, muchos que estaban en ese momento ahí pensaron que se refería a los soldados o a la gente que lo estaba insultando, pero estaba pidiendo perdón, hermanos, por cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Jesús muere en la cruz de la única manera en que solo Él podía hacerlo, perdonándonos. Jesús nos puso el ejemplo, hermanos, de cómo debemos actuar nosotros en la vida. Jesús nos enseña que el perdón puede ser unilateral. No es como una reconciliación. Aquí nosotros podemos perdonar y tomo el ejemplo de Esteban, que fue el primero en tomar el ejemplo de Jesús. Cuando él estaba, hermanos, a punto de morir, lo estaban apedreando, ¿cuáles fueron sus palabras? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió, en otras palabras. Nosotros, hermanos, no tenemos ningún derecho de guardarnos algún rencor en nuestro corazón. No podemos darnos el lujo de pedir la bendición del Señor, porque si Él fue capaz de perdonarnos a cada uno de nosotros, nosotros no podemos darnos el lujo de no perdonar a nuestros hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Les voy a pedir que abran su Biblia ahí en Lucas 23, capítulo 23, versículo 43. No les voy a pedir que se pongan de pie así como están sentados, solamente les voy a pedir que me ayuden o que me sigan con su vista, amén. Lucas 23, 43. Amén, ¿lo tienen, hermanos? Dice así, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda frase o la segunda palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo estando en la cruz en la condición casi de muerte, ya casi agonizando. Sin embargo, vemos que a su lado, del lado derecho y del lado izquierdo, tenía a dos malhechores.
Y en los versículos anteriores vemos a uno de los malhechores que le dice, haciendo burla, haciendo escarnio de él, le dice, si eres el Hijo de Dios y verdaderamente eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Aún en la condición en que estaba este hombre, el malhechor pedía al Señor o le decía en forma de burla, sálvate y sálvanos a nosotros. Sin embargo, vemos del otro lado que estaba otro malhechor y le dice, aún en la condición en que estás, ¿no te fijas que este hombre es justo realmente y que nosotros realmente merecíamos morir? Realmente ellos tenían que morir, que padecer ese sacrificio, porque eran malhechores. La palabra dice que eran malhechores, alguien que había transgredido, alguien que había violado la ley. Sin embargo, Jesús le dice, este hombre no ha hecho nada para que esté aquí. Este hombre es justo. Y podemos ver que el Señor Jesucristo, como rey, el malhechor le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿qué palabra leímos? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo vio el corazón de este hombre, vio la necesidad de salvación de este hombre. Estas palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, traen mucha enseñanza, traen mucha doctrina que nosotros podemos agarrar y sacar de ahí. Sin embargo, yo solamente escogí dos cosas importantes que nosotros podemos ver de estas palabras. Y una de ellas, ¿qué fue lo que Jesús vio en este ladrón? ¿Qué es lo que realmente Jesús vio para él poderle ofrecer el paraíso? Le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo lo que vio en él fue la fe. Verdaderamente significa que la salvación está condicionada por la fe. Cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros realmente nos interesamos por el Señor se agrada de eso. Y el Señor otorga la bendición y otorga la salvación. Sin embargo, podemos ver en Hebreos 11:6 que el Señor se agrada de la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Quién se lo sabe? Pero sin fe, ¿qué? Es imposible, hermanos. Necesitamos fe. Este ladrón lo tenía lo que el Señor Jesucristo deseaba, la fe, el querer en Él. Esa es una de las cosas que el Señor Jesucristo vio en Él. La palabra fe la podemos ver de distintas maneras complementarias nosotros como cristianos. Una es la fe por el acto de creer en Dios, de creer que Él hace milagros, de que Él hace maravillas en nuestras vidas. Pero por otro lado, la fe es creer en la palabra del Señor, en nuestra doctrina. De esas dos formas, este ladrón conocía acerca de la doctrina porque le dice, acuérdate de mí, sabía que Él iba a venir en su reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice. Él conocía que el Señor Jesucristo iba a volver, sin embargo también conocía la necesidad de la salvación y él creía en eso y el Señor Jesucristo se la otorga. Otra de las cosas que el Señor Jesucristo ve en este hombre es el arrepentimiento. Uno es la fe, no basta con solamente creer, sino también tenemos que arrepentirnos. El Señor Jesucristo vio el arrepentimiento, lo arrepentido que estaba este hombre, significa que la salvación está condicionada también por un arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, no basta con creer, tenemos que arrepentirnos. Y lo podemos ver en Nicodemo. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo? Nicodemo viene de noche al Señor Jesucristo, era uno de los principales, era uno de los líderes judíos de aquel tiempo, era un fariseo. Sin embargo, viene de noche a Jesucristo. ¿Por qué? Por temor, por vergüenza, no se sabe. Pero viene de noche al Señor y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Y qué es lo que le dice el Señor? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, que el que no se arrepienta, le está diciendo. Necesitas arrepentirte para poder ver el reino de Dios. Es lo que le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo. El pecado, hermanos, produce lejanía de Dios. Este malhechor estaba alejado de Dios, no estaba cerca de Dios. El pecado nos separa, nos hace una división entre Dios y el hombre. Es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado para que el Señor Jesucristo pueda darnos salvación. Amén. A lo mejor nosotros, hermanos, no estamos al borde de la muerte como este hombre. A lo mejor no estamos casi por morir. A lo mejor no estamos en un hospital, no estamos en la agonía.
El Señor Jesucristo ahorita nos da otra oportunidad más para que nosotros nos arrepintamos. Amén. Paulina nos hablaba el miércoles acerca de la oportunidad que estuvo esta mujer de ungir los pies del maestro. Las oportunidades, nos decía Paulina, no se presentan todos los días o todas las horas. Las oportunidades son a veces solamente una vez en la vida. No sé si aquí hay una persona nueva, pero esta es una oportunidad más que el Señor te da para arrepentirte. Amén. Cada minuto, hermanos, cada segundo que nosotros vivimos es una oportunidad que el Señor nos da. Y en esta hora yo le invito a que aproveche esta oportunidad que el Señor le está dando, amén, de arrepentirse, de creer en Él, amén. Dios los bendiga, hermanos, así dejo lugar a la siguiente palabra. Gloria a Dios. Tenemos ahí en el libro de San Juan, hermanos. En el libro de San Juan, el capítulo 19, el verso 26 y 27. San Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Tenemos la tercera palabra que dijo Jesús desde la cruz del Calvario. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien le amaba, que estaba presente, dijo a la mujer, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde esa hora el discípulo la recibió en casa. Encontramos a través de estas palabras, hermanos, que Jesús dijo en la cruz del Calvario, que fue la tercera expresión que Él tuvo en la cruz. Encontramos ahí la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús marcada en una forma viva. Cuando Jesús vio a su madre que amaba, aún en la misma hora, en medio de la agonía, todavía se podía ocupar de ella y preocuparse por la forma en que ella lo estaba sintiendo y podía proteger su vida. Qué momento tan difícil habría sido para María de ver a su hijo colgado en una cruz, sabiendo que era inocente. Nos podemos poner en el lugar de María. Como madres decimos, Señor, qué cosa tan difícil, qué cosa tan difícil. Y más saber que tu hijo es inocente de todo lo que le están inculpando. Sin embargo, María desde un principio, cuando ella se prestó como un vaso para que el Salvador pudiera llegar a la tierra, ella le dijo al ángel, haz de mí conforme a tu voluntad. Ella dijo, Señor, haz tu voluntad en mí. Y en ese momento de entrega, en ese momento de dolor, ella pudo llegar ante la cruz. Podemos identificarnos con su dolor, podemos identificarnos con el sentimiento de pérdida que María estaba teniendo en esa hora, pero estaba dispuesta también a soportar el dolor, porque ella había dicho que ella era instrumento en manos de Dios. Dios, hermanos, conoce nuestro dolor. Él conoce nuestros sufrimientos. Cuando te acercas a Dios en oración, ya sea por una madre, por un hijo, o sea, por un ser amado, Él sabe lo que estamos pensando, Él se identifica en ese momento con nuestro dolor. Jesús, al estar en la cruz, Él podía haberse concentrado solamente en su propio dolor, pero no lo hizo así, sino que sacó tiempo para ocuparse del dolor de María y para ocuparse también del dolor de Juan, el amado, el discípulo amado, aquel discípulo que tampoco no lo dejaba solo. Yo sé que a través de esto, hermanos, Dios escucha nuestras oraciones, que Dios, hermanos, conoce nuestras necesidades, que Él, hermanos, sufrió todo, como dice la Biblia, y fue tentado en todo, pero sin pecado. Fueron momentos de dolor y de angustia, fueron momentos de dolor y angustia tanto para Él de ver a María ahí, como de María verlo también clavado en una cruz. Pero y se identificó con el dolor de María. Y yo creo sin duda alguna que a través de las palabras que Jesús dijo en ese momento, María sintió el consuelo que necesitaba para seguir adelante. Esta palabra, hermanos, así que me puede confirmar que mis oraciones no se pierden en el aire, que no son oraciones que no se escuchan, sino que esta palabra nos anima a que podamos pasar tiempo con nuestro Salvador. Podemos ver que orar es una delicia. El estar ante la presencia de Jesús es una delicia. Es un milagro extraordinario en la cual Dios nos hace partícipe, porque así como Él vio a María,
nos ve a cada uno de nosotros. Y nos dice, Él le dice a su Padre, ahí están mis hijos. Amén. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de gracia. Dios les bendiga a nuestro hermano con nosotros. Gloria al Señor. Cuarta palabra, un grito de agonía. Marcos capítulo 15, 33 al 35. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena que Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama Elías. La oscuridad había llegado a la tierra desde las 12 a las 3 p.m. ¿Cómo fue ocasionado esto? Lucas nos dice que el sol se oscureció. Lo único que podemos concluir es que fue un acto milagroso y sobrenatural de Dios mismo sobre su creación, porque Dios es omnipotente. A saber, hermanos, la oscuridad tiene significado en la Biblia, juicio de Dios. De hecho, fue una de las plagas que Dios lanzó contra la nación de Egipto, porque esta nación tenía oprimido a Israel. Ahora nosotros en Amós 8:9 encontramos, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Esta era una profecía que el profeta habló acerca del juicio que venía contra la nación de Israel. Es decir, hermanos, las tinieblas significan juicio, el juicio de Dios sobre nuestros pecados. Como si su ira se estuviera, hermanos, consumiendo en el mismo corazón de Jesús. De modo, hermanos, que como sustituto nuestro, Él sufrió la más terrible agonía, la más indescriptible miseria, el terrible aislamiento y el abandono. ¿Por qué Dios trajo esas tinieblas? A saber, hermanos, porque Él estaba siendo hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Pero porque Jesús fue hecho una maldición por nosotros también. Gálatas 3:13. Pero también porque Él estaba siendo herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Jehová estaba cargando en Él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53. Ahora Jesús en esos momentos estaba cargándose sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad y dando su vida en rescate por aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Por eso debemos creer en el Señor. De pronto en ese momento sintió el abandono del Padre, pues la misma santidad de Dios provoca separación con el pecado. Y en ese momento Jesús, hombre, la presencia de Dios estaba lejos. Y de repente exclama a un gran grito, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La naturaleza de Jesús, la naturaleza humana, estaba siendo hecha pecado por nosotros, siendo entregada a Dios, hermano, en expiación por nuestras iniquidades. Sintió que el Padre estaba lejos. Es como si usted tuviera un hijo que está muy enfermo y tiene que ser intervenido. Usted va a tener que separarse de él hasta que el problema sea quitado, hasta que la operación pase. Fue muy parecido lo que le ocurrió a Jesús. No es que Dios se haya ido de Dios, porque Jesucristo es Dios. Pero ese proceso tenía que efectuarse para que Jesús diera su vida por usted y por mí y salvarnos. Aleluya. Por esa razón, hermanos, tenemos que aceptarle en nuestro corazón. Si usted no le ha aceptado, acéptele en este mismo momento. ¿Sabe por qué?
porque Él sufrió una terrible agonía por usted y por mí. Y nuestro deber sería corresponder al amor que Jesús nos ha manifestado. Gloria a Dios, Jesús nos ama. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga. Dios les bendiga. La siguiente palabra está en el Evangelio según San Juan. Es la quinta palabra. Y esa palabra dice la Escritura en el 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Juan 19:28 dijo: tengo sed. Cuando yo me convertí al Evangelio, yo le decía a Dios: es que tú no me entiendes, porque tú eres Dios, porque tú estás arriba y yo estoy abajo. Pero cuando yo escuché estas palabras, cuando yo vino nada más eso, esa palabra que tengo sed, de una palabra a otra palabra, no crea que es así como la estamos pasando aquí cada 5 o 7 o 10 minutos. No pasaron así las palabras. Fueron 6 horas las que Jesucristo en la cruz del Calvario, ahí decía, no sabemos exactamente qué diferencia había de una palabra de la otra palabra, pero para este momento, el agotamiento extremo ya estaba en su vida. Debilitado, tuvo que caminar más de medio kilómetro para poder llegar al lugar donde lo crucificarían. Acostumbraban dar una bebida de vinagre con hiel para que aguantaran, porque sabían que ya el cuerpo estaba agotado, ya estaba deshidratado y ya estaba, y ahora sí digo, bajando su voz, porque la palabra que acabamos de ver todavía dice que clamó a gran voz, pero esta palabra dijo: tengo sed. Estaba reconociendo su estado en ese momento, estaba reconociendo que tenía sed. Y cuando él le dieron vinagre a beber, él no lo quiso. Él quería pasarlo así, sin esa mezcla, sin esa bebida que le daban aquello era como una mezcla para que aguantaran, así como una droga, pudiera yo decir. No hice la Escritura, pero yo pudiera decir que así, para que aguantara. Y en esta expresión Jesús expresó un sufrimiento no fingido. No estaba fingiendo, hermanos. Ni era de película. Ni era la palabra que se le ocurrió decir en ese momento para quebrantar los corazones de los que le estaban oyendo. Era su misma vida clamando, sus entrañas diciendo: tengo sed. Soy humano, te escucho, te entiendo, te comprendo. Y yo me fui hasta otras expresiones. Recuerda cuando dicen: Jesús lloró. Era humano, hermano. Tenía sentimientos, tenía emociones, tenía debilidades. Era 100% humano, pero era 100% Dios. 100% divino, pero nos tenía que demostrar ahí en la cruz del Calvario que era humano también. Y allá cuando estaba, me fui también allá cuando estaba durmiendo en el cabezal, mientras la tormenta aquella, recuerda, estaba cansado, estaba durmiendo. Y yo creo que también llegó a sentir tristeza. Pero yo creo que también llegó a sentir ese gozo con sus amigos, con sus hermanos, con sus discípulos, con su familia. Yo creo que él también sonreía. Yo creo que él también podía sentir ese gozo, esa alegría en las bodas de Cana. Yo creo que él era emociones, él era sentimientos. No crea que él era el Dios que está ahí arriba, que no se condolía de los demás. Ya se fue, allá está arriba. Pero él es humano, hermano. Y él sigue sintiendo todavía lo que usted y yo sentimos. Recuerdo también cuando se encontró con la samaritana en el pozo y le dijo, sabía que la samaritana tenía sed. Por eso fue por agua, hermano. Y Jesús le estaba diciendo, dame de beber, le dijo. Y le dijo, tú siendo judío, me pides a mí.
Y le dijo, ¿qué no sabes que no nos llevamos entre sí? Y le dice Jesús, si tú supieras quién te pide agua, del agua que yo te doy no tendrás sed jamás. Y yo decía, si no entiende, él entendió a la samaritana, pero a Jesús también sintió sed por nosotros, para que usted y yo pudiéramos beber del agua de la vida. Él sintió sed, hermano, para que nosotros tuviéramos agua. Pero no es la agua, no es esta. De esa podemos tener mucha y purificada y de sabores, pero no es esta, hermano. Es la de espiritual. Es la del espiritual, es esta, hermano. Es este el agua que usted y yo necesitamos para saciar la sed del alma, hermano. Este es el agua que usted y yo, y Jesús tuvo sed, una sed pero impresionante, para que usted y yo no tuviéramos sed. Jamás, dice, ¿cómo es posible que la fuente del agua viva estuviera padeciendo? Para que nosotros, dice, porque el que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Él lamentó la sed, Él sufrió la sed ahí en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos agua de vida, agua en abundancia. Hermanos, yo creo que cada cuanto tomamos agua, pero no de esta. Ya sé que de esta algunos hasta cargan la botellita, ¿verdad? Todo el día y todos los días. Pero no es esa agua la que necesitamos. Es esta. Es esta, hermano. Dios sabe que estamos secos. Dios sabía que los que estaban ahí necesitaban de esa agua. Usted y yo también, hermano. Por eso Él pudo decir, tengo sed. Y yo a veces le digo al Señor, tengo sed de justicia. Tengo sed. Tengo sed de ver que esos se salven. Tengo sed de que mi familia se salve. Tengo sed de que mis vecinos se entiendan. Tengo sed de que mis hijos lleguen al camino de Dios y le sirvan al 100%. Sí tengo sed. Sí tengo sed, hermano. ¿Y usted tiene sed? Este es el agua que nosotros le podamos compartir a ellos, hermano. No hay otra agua. Y Jesús sigue diciendo, tengo sed. Tengo sed. Porque nadie me escucha, tengo sed. Porque las familias no están en la iglesia, tengo sed. Porque nada más ahora, hermano, es todos los días de la semana. Jesucristo sigue teniendo esa sed. Porque nosotros no buscamos el agua. Dios les bendiga, hermano. Bueno, después de tengo sed, seguida de esta palabra, la palabra que menciona el Señor es consumado es. Esta hermosa palabra la encontramos en Juan 19, versículo 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra, hermano, consumado es o consumado está, se ha descubierto después de muchos años que esta palabra tenía un trasfondo, era un término contable. Los estudiosos nos dieron una visión más amplia de lo que Cristo quiso decir, porque en Tierra Santa se encontró en las excavaciones era como una oficina contable de aquella época y encontraron intactos los documentos. Cuentan que encontraron 2 montones y en uno de ellos, en la parte superior, decía en griego tetelestai, que es la palabra que Cristo usó. Dice tetelestai y esto significa pagado por completo. Y lo más hermoso es que se siguieron encontrando documentos y papiros donde se encontraba esto, tetelestai, y quería decir que el deudor era absuelto de su deuda, que él había terminado de pagar completamente lo que él debía, que ahora era libre, su compraventa y lo que él había hecho había estado pagada por completo. Pero lo más hermoso es que esta palabra griega era conocida por los judíos en su contexto histórico y cultural, porque ellos la usaban cuando encontraban a la oveja perfecta,
para llevarla al sacrificio. Cuando el amo le pedía a su siervo que fuera y buscara una oveja perfecta para llevarla al sacerdote y el siervo la encontraba, entonces el siervo se acercaba con su amo y le decía: Tetelestai, he terminado mi trabajo, esto está completo. Cuando la llevaban al sacerdote, entonces el sacerdote también decía Tetelestai, una vez que el sacrificio había sido por completo. Entonces cuando Cristo en la cruz menciona esta palabra, no era la primera vez que los judíos la escuchaban, porque esta palabra era común para ellos cada vez que llevaban algo en el sacrificio. ¿Qué significaba esto? Antecito de la palabra que nos acaba de leer nuestra hermana Berta, de tengo sed, Jesús dice que sabiendo que ya todo estaba consumado, después dijo tengo sed. Lo que nos quedaba es que en pocas palabras él estaba diciendo: Padre, he terminado todo el trabajo que me has encomendado. He hecho todo lo que me has mandado. Con esta palabra, hermanos, se culminaba el ministerio de Cristo en la cruz. Sus 3 años de ministerio llegaban al final. En ese momento que él dice consumado es, todo se había cumplido. Todo lo que el Antiguo Testamento nos había estado hablando de la venida de Cristo y de su padecimiento era consumado en ese momento. En ese momento se acababan las normas de la ley ceremonial, todo lo que encontramos en Pentateuco, en Levítico, el sacerdocio. Ahora Cristo decía consumado es, ahora yo soy tu sumo sacerdote. En el Calvario, hermano, caducó esa ley y ahora gracias a eso usted y yo vivimos bajo el pacto de la gracia. Se terminó de pagar la deuda que usted y yo habíamos contraído con Dios y que jamás hubiéramos podido pagar. Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora ese Cordero estaba siendo expiatorio por usted y por mí. Esta declaración, hermano, consumado es una declaración de victoria donde el mal era derrotado. Es una expresión donde la vida ha triunfado sobre la muerte, donde la esperanza estaba triunfando sobre el dolor y donde la justicia estaba triunfando sobre el pecado, porque Dios en ese momento estaba triunfando sobre su adversario y sobre el mío y sobre todas las huestes de maldad. La justicia de Dios, hermano, estaba siendo consumada en ese momento y Cristo era vencedor sobre Satanás. Cristo dijo, consumado es. El mundo tenía un gran abismo y una gran separación, pero cuando Cristo dijo consumado es, entonces se hizo un puente para que ahora usted y yo podamos tener acceso libre a la presencia de Dios. Todo eso Cristo lo cumplió. Cristo dijo consumado es. En todas partes de esta tierra lo vemos hoy en día. Las personas piensan que con la miseria de su cuerpo, con latigarse, con irse caminando, con morirse de sed, con golpearse, tal vez puedan hacer algo de expiación por su pecado. Tal vez Dios les pueda hacer acepto. Pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Debemos de correr hacia ellos y detenerlos y decirles, ¿por qué haces esto si Cristo ya dijo consumado es? No hay nada que usted y yo podamos hacer, no hay nada que pueda darle satisfacción a Dios, porque Cristo ya lo pagó. Usted y yo no tenemos por qué usar monedas falsas queriendo agregarle más valor al sacrificio que Cristo hizo, porque Cristo ya dijo consumado es. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Cristo dijo consumado es. Aunque usted diga, pero yo soy un pecador, pero yo soy imperfecto. Sí, usted es imperfecto, pero ahora Dios lo ve a usted a través de la justicia de Cristo. Y Cristo ahora es su representante legal delante de Dios. Cristo dijo, consumado es. Usted se siente pecador, venga y acérquese a la sangre de Cristo. Ya no hay pago que usted pueda hacer, simplemente aceptar su sacrificio. Consumado es el perfecto sacrificio. Cristo murió por usted. Ahora yo le pregunto, ¿es usted salvo? El precio de la redención de nosotros fue pagado a un precio muy alto.
Yo le pregunto, ¿ha sido usted redimido por esa sangre? Esa sangre nos lava de todos los pecados. ¿Se ha dejado usted lavar por esa sangre? La iglesia ha sido comprada con esa preciosa sangre. ¿Es usted miembro de la iglesia de Cristo? Cada vez que usted quiera venir y hacer un sacrificio por Cristo, usted acuérdese, Cristo dijo, consumado es y ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Señor les bendiga, hermanos. En esta hermosa mañana, ya casi tarde, hemos estado escuchando 6 palabras. La primera fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra fue, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra dijo, mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. La cuarta palabra, Elí, Elí, lama sabactani. La quinta palabra, tengo sed, y la sexta palabra, consumado es. Y la 7 palabra o la séptima palabra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y la tierra se estremeció y ni siquiera pudo contener a sus muertos. Cada uno de nosotros, hermanos, los que hemos sido deportistas, ¿verdad? O los que jugamos un deporte y estuvimos dentro de un campeonato, ¿verdad? O dentro de un concurso, teníamos que prepararnos, teníamos que entrenar. Años atrás, cuando teníamos los torneos de básquetbol, ¿verdad? De la región, en la iglesia teníamos un equipo de básquet y teníamos que ir a entrenar todos los días. Y teníamos que correr, ¿verdad? Alrededor de la deportiva cierto tiempo y teníamos que estar haciendo sentadilla y estar preparándonos. ¿Por qué? Porque teníamos que llegar a un torneo. Pero no solamente era la preparación, sino cuando ya estábamos en el torneo, teníamos que ganar el partido para poder seguir adelante. Y teníamos que empezar a prepararnos, ¿va? Y estar ganando para entonces llegar a la final. Y gracias a Dios, Dios nos permitió llegar a la final y ganar el primer lugar. Pero para llegar a ese final, hermanos, tuvo que haber una preparación. Nuestro Señor Jesucristo se preparó desde que nació, desde que empezó a caminar sus primeros pasos. Aún cuando tenía 12 años, dice que Él se perdió, ¿verdad? Y María y José lo encontraron, ¿dónde? En el templo. Y Él dijo, es que es necesario hacer las cosas de mi Padre. Él sabía, desde un inicio, hermanos, Dios tenía en su corazón, Jesús tenía en su corazón que Él tenía que llegar al momento de la cruz. En ningún momento dudó, en ningún momento dijo, yo no voy a morir por esta humanidad, ¿verdad? Que Dios mande a otro. Sino desde un principio Él recorrió su carrera y Él llegó hacia el final. Esta palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu, hermano, nos enseña que solamente en Dios podemos poner nuestras vidas. No hay nadie en el más que nosotros podamos descansar. No hay otro Dios al cual usted y yo podamos encomendar nuestras necesidades, encomendar nuestra vida, encomendar nuestra situación y encomendar a nuestra familia. En las hermosas manos de nuestro Señor, de nuestro Dios, nuestro Padre, son las únicas manos perfectas en las cuales usted y yo podemos descansar. En esta vida, hermanos, usted y yo seguimos caminando una carrera. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que estamos en una carrera y que un día estaremos en la presencia de nuestro Señor. Jesús terminó con exactitud todo lo que tenía que hacer por nosotros, por amor. Pero más adelante en Mateo 27, versículos 51 al 54, dice, y ya aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y a través de terminar la carrera, de poner su vida en las manos de Dios, en las manos de su Padre, nos dio entrada directa al lugar santísimo. Ese lugar que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y que si el sumo sacerdote tenía pecado, ahí mismo moría. Pero usted y yo, hermanos, a través de este puente que nos decía Paulina, a través de ese sacrificio, usted y yo tenemos entrada directa al Padre. No necesitamos ningún intercesor, no necesitamos a ninguna otra persona que nos absuelva de nuestros pecados, no necesitamos de otra persona que nos haga, ¿verdad?, y nos lleve a la presencia de Dios, porque Cristo Jesús ya rompió el velo y nos dio la entrada directa al Padre. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y tener un corazón contrito y humillado, y entonces clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también, hermanos, a través de esto vemos una promesa de que siempre estaremos con Él y de que un día Él vendrá por su pueblo. En esta tarde, ya entrando, ¿verdad?, son 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Pero a través de su ministerio, Él dijo muchísimas hermosas palabras, las cuales son vida para nuestros corazones. Pero en estos últimos momentos nosotros estamos recordando que es por ese sacrificio que usted y yo somos salvos. Que es por esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario que usted y yo tenemos perdón de pecados. Y ahorita que escuchaba la palabra, ¿verdad?, que decía Paulina, no me la aprendí de memoria, ¿cómo? Teterestai, ¿verdad?, nos está diciendo: tu pecado ya está pagado. Y en esta hermosa mañana, hermanos, yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Voy a invitar a Carlos o a Iro, ¿verdad?, que empiecen que nos ayuden con el teclado. Y ahorita en el transcurso de la alabanza cantábamos: es por la sublime gracia de Dios, que Él llevó los pecados suyos y los pecados míos en esa cruz. Y hermanos, el pecado, nuestro pecado ya está pagado. ¿Puede decir un gloria a Dios? Es cierto, nos equivocamos, fallamos, pero ya está pagado. Por eso cada vez que usted viene a los pies de Cristo, cada vez que usted le pide nuevamente perdón a Dios por nuestros pecados, entonces Él vuelve a limpiarlos, porque esa sangre preciosa sigue latente el día de hoy. No importa, hermanos, qué es lo que usted y yo hayamos hecho. No importa qué tan grande sea el pecado del ser humano, es más grande el perdón de nuestro Señor Jesucristo, porque Él derramó hasta su última gota para que usted y yo seamos libres en esta tarde. ¿Habrá alguien en esta tarde que no le haya entregado su corazón a Cristo? Puede ser que haya la primera vez que venga a este lugar, pero puede ser que tenga años viniendo a la iglesia y aún su corazón no es de Cristo. Aún ese sacrificio, esa sangre no ha lavado completamente el pecado.